Muy buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Ricardo Retamal, estudiante de Ingeniería Comercial en la UNIAC, año 2019, y en esta oportunidad les voy a presentar mi mapa conceptual con respecto de la evaluación final de este ítem. Y para comenzar, les voy a comentar algunas informaciones relevantes de qué lleva al sector público y la economía en las políticas económicas. ¿Ya? Esto sin duda que es súper relevante como a nivel país, cómo sufren sus variaciones, etcétera. Sabemos primero que todo que el sector público, ¿cierto?, es un conjunto de instituciones que buscan regular decisiones colectivas de carácter político, ¿cierto? ¿Y cómo actúan? Bueno, básicamente esta unidad de producción a través de empresas públicas que producen bienes o servicios, infraestructura, enseñanza, qué es lo que busca la sanidad, o sea, como que funcione de manera correcta. Fomenta la economía, ¿cierto? Se financia fundamentalmente a través de impuestos y otorga subsidios a empresas y personas. Para entender un poco lo que son las políticas económicas, sabemos que existen la política monetaria, la política fiscal, ¿cierto? Políticas muy relevantes, ¿cierto? Para poder entender cómo funcionan, cómo se va moviendo la economía. Podemos ver cómo va creciendo o decreciendo ofertas tanto en el sector de empleos como en el sector de servicios, como en el sector de demanda de dinero, etcétera. La política fiscal tiene tres ejes de gasto importantes, ¿cierto? Y son el programa de transferencia, el de empleo y el de obras públicas. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de gastos, ¿cierto? Como podemos mencionar que dentro de la política fiscal y sus variables son el desempleo, que la política fiscal está encargada de controlar, además de la inflación también, que lo que busca la política es bajar la inflación, controlándola para satisfacer, ¿cierto?, las necesidades de gran parte de la población. Sabemos que cada momento que la inflación sube, el dinero cuesta menos, ¿cierto? Y podemos adquirir menos cosas, por lo tanto el poder adquisitivo decae. ¿Cierto? El gasto público y el ingreso también es administrado por la política fiscal y controla los impuestos e interviene en el endeudamiento. Sabemos, por ejemplo, que esta política fiscal y sus recursos son extraídos principalmente de los impuestos. Eh, y pueden verse afectado el gasto agregado de la economía a través de una baja o una alza de la renta, afectando los niveles económicos, ¿cierto? Como las economías de casa, como empresas, como sectores externos, etcétera. Eh, Cabe señalar que, por ejemplo, la política monetaria está ligada al Banco Central, que es el encargado de custodiar, digamos, el oro, la divisa extranjera, la moneda externa. ¿Qué es lo que busca? Estabilizar y controlar la economía, básicamente. Eh, el tema es súper complejo, o sea, son pasos que se deben ir estudiando y comportamientos que se van dando, debido a que, por ejemplo, para poder controlar la economía de un país, tenemos que saber en qué situación estamos. Como por ejemplo, quiero mencionar que hoy en Chile se adopta una política expansiva, ¿cierto? Esto generalmente surge cuando hay crisis, cuando hay conflicto y los gobiernos y el Estado se encarga de aplicar esta política, ¿cierto? Y hoy elige el gobierno y nuestro ministro de Hacienda, Briones, ayer mencionó en una de sus declaraciones que hoy el gobierno adopta esta política expansiva. Esto se produce siempre cuando se va a ver un aumento en el gasto público, ¿cierto? Y una disminución en los impuestos. Por consecuencia, esto aumenta la renta disponible, ¿cierto? Aumenta el consumo y la inversión, ¿cierto? Que en general, cuando hay crisis y hay problemas, el inversionista decide llevarse sus fondos, moverse, existen pérdidas en la inversión, etcétera. Sabemos que cuando un país está en crisis tiene una inestabilidad económica,
Por lo tanto, es preciso que los gobiernos y el Estado regule de manera de aplicar estas políticas como mencionaba. Eh, Se da cuenta que existe una demanda agregada insuficiente, por ende se bajan los impuestos, se estimula la economía, ¿cierto? Lo que busca esta política hoy es producir mucho más empleos y controlar los precios. Es necesario señalar que, por ejemplo, como algunos países hermanos, como Venezuela, cuando hubo una inflación del 1000%, y entendemos así que el dinero vale cada vez menos, por lo tanto la ciudadanía puede adquirir menos cosas, ¿cierto? Es necesario señalar que existe también una política restrictiva y eso en general los gobiernos los adoptan cuando existe una estabilidad. eh, ¿Qué significa cuando existe, hay una elevación significativa de la inflación? Existe una demanda agregada excesiva, por lo tanto, eh, se adoptan políticas diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, el gobierno tiene que estar consciente del Estado para poder realizar las funciones y los gastos como corresponden. Sin duda que hoy, bajo las declaraciones del señor Briones, lo que espera es inyectar, eh, inyectar dinero en las pymes, ¿cierto? Bajando impuestos, devolviendo impuestos anticipados a la renta, ¿cierto? Es necesario que nosotros entendamos cómo funciona nuestro país cuando existen este tipo de inconvenientes. Y esa es mi presentación. Muchas gracias.